Hola a todos, un nuevo espacio de entrevistas. Estamos hoy en una locación maravillosa, yo digo que es mágica. Hay mucha naturaleza, estamos también circundados por la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, un espacio cultural bonito, el Colegio Abraham Lincoln. Estamos con Cielo Maldonado, ella es la jefe de área del Departamento de Lengua Castellana de acá de la institución. Estamos en el centro de pensamiento del colegio. Un poco para también hablar de Cielo antes de entrar pues a saber de quién nos va a hablar, qué nos va a desarrollar. Bueno, Cielo Maldonado es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Javeriana. Ella tiene una maestría en Educación y además de eso nos enteramos de una cosa también muy bonita, y es que es profesora de yoga. Entonces digamos que estamos en una atmósfera de tranquilidad, para distensionarnos, etc. Y pues la autora que nos convoca hoy, pues creo que no necesita presentación a nivel, digamos, de lo que puede llamarse el canon latinoamericano. Laura Esquivel, la escritora mexicana. César. Cielo, bienvenida, un gusto estar en tu colegio, un gusto estar con una maestra, una docente que le llega a la juventud, que le está enseñando a la juventud, y en un espacio como el del Colegio Abraham Lincoln, de verdad que es una fortuna que nos invites a tu colegio. Y para empezar quisiera leer esta frasecita que aparece en este libro de Laura Esquivel: uno es lo que come, con quien lo come y cómo lo come. Uno podría pensar que Laura Esquivel es una literatura romanticona, la podrían etiquetar ahí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ponerle esa etiqueta? Comencemos hablando de eso, ¿cierto? Bueno, Laura Esquivel no solo se puede etiquetar en esa parte de la cocina, porque ella hizo en su literatura muchísimas más cosas para rescatar a las mujeres, la historia de la revolución, incluso dentro de la literatura misma tiene unos rasgos donde defiende, desde mi modo de ver como lectora, casi 3 movimientos literarios. Entonces considero que el éxito de Como agua para el chocolate lleva al público, a los lectores, a encasillarla en el tema de la cocina. Y de hecho hay un momento en el que ella escribe para la revista Vogue recetas y hace como unos argumentos, y eso hace que sus letras se popularice después del éxito Como agua para el chocolate. Pero ella trasciende de eso y crea su obra, tiene más o menos 9 libros. Para mí era importante hablar dentro de mis lecturas de una autora mujer que hubiera leído casi completa. Y en este momento pues creo que eso me falta un librito por leer de ella, y quiero destacar en ella esa fascinación que tiene por rescatar el origen, ¿sí? Lo que nosotros somos y los 4 elementos. Entonces para mí es importante encontrarme con la sorpresa de que ella siempre va a lo sagrado, al pasado, claro, desde el alimento, pero también desde otras cosas, por ejemplo desde el ritual, ¿sí? Y me encuentro con la sorpresa de que trabaja 4 elementos en 4 libros distintos. Ya ahorita voy a profundizar en ellos, y por eso es que yo digo que Laura Esquivel no solo es comida, claro, trasciende y es su estilo, ¿sí? Tratar la comida, siempre resulta el tema de la comida, de cómo la comida como elemento sagrado permanece en nuestro cuerpo para poder ser, pero no es lo único que es Laura Esquivel. Y tampoco pertenece a la novela romántica, o sea, Como agua para chocolate es romántica, pero ella también tiene novela policíaca, también tiene ensayos, y también se va de alguna manera por el corte argumentativo, por su ejercicio político también en Ciudad de México. Y cierras muy bien, porque a mí me gusta mucho ese tema del lugar de enunciación. México. Los escritores de México, uno empieza como a revisarlos, no solamente en sus biografías, también en su obra literaria. Y son escritores que se caracterizan por ser muy mexicanistas. Entonces, de alguna manera, así como hablamos de latinoamericanismo, también hablamos de mexicanismo, un poco en esos autores. Uno, por ejemplo, revisa a Rulfo, revisa a Carlos Fuentes, el gran exponente del mundo, y todos tienen que ver dentro de su obra con México. Tú hablabas ahorita de una Laura Esquivel que no solamente se puede encasillar en una sola temática. La gente que de pronto solamente ha tenido la experiencia de lectura con esa novela, pues entonces la encasilla ahí dentro de esa médula conceptual, pero resulta que es una autora que tiene que ver con toda la idiosincrasia mexicana.
Y entonces ahí es donde yo quiero como preguntarte, porque dentro de la obra de Laura Esquivel yo tengo una novela acá en mis manos, que la verdad he tenido una experiencia lectora con ella y me ha parecido más que una obra literaria también un documento histórico, porque la literatura es eso, ¿no? Tolstoy decía, la ficción es otra forma de encontrar la verdad. Y yo quisiera un poco que así como leímos un poco de apertura a la comida, que ahorita vamos a volver, eso no es una cosa fragmentaria que vamos a manejar acá, pero entremos también en otros temas que maneja Laura, y es el tema de la historia. Un poco, ¿cómo ves esa Laura de la historia en la literatura? Es interesante ver cómo quiere retomar la historia de México desde Malinche, desde la conquista, desde cómo hay una relación entre Malinaye y Hernán Cortés, ella como la traductora, pero no solo la traductora y aquella mujer que traiciona a su pueblo, sino también la mujer que critica a Hernán Cortés, ¿sí? Y cómo se desdibujan ciertas cosas de los alimentos, de la comida, del ritual indígena a partir de lo que pasó en la conquista. Entonces, hay algo muy interesante que me ha pasado con esta autora, y es que el último libro que pude trabajar fue leer, se llama Tan veloz como el deseo. Entonces yo hago un paralelo con Malinche, este es el libro, me tocó sacarlo aquí en la Julio Mario porque no lo tenía y no lo conseguía aquí en Colombia. Entonces para mí es difícil porque pues los estudio, entonces las anotaciones quedan por ahí en el aire. Entonces cuando yo lo encuentro y digo, uy, este libro no lo había leído, y para hacer el estudio de un autor, uno dice, si me falta un libro, me falta una fichita. Entonces resulta que en Tan veloz como el deseo toca algo que se relaciona con la pregunta que tú me haces, es el tema de la historia de los mayas. Desde cómo aquellas esculturas mayas constituyen un código sagrado que quería ser descifrado, que las personas querían descifrarlo, pero en el momento de la conquista hay una ruptura, de hecho hay una quema de muchos documentos y no se pueden encontrar los códigos para descifrar el calendario maya. Entonces en este libro yo lo tomé como, aquí Laura tiene un signo lingüístico donde aquí pone una traductora que es Malinche y aquí pone un traductor inspirado en su padre, que fue un telegrafista, pero de niño este telegrafista fue la lengua, la representación de la lengua en su familia, como allí lo fue Malinaye, ¿sí? Entonces allí retoma todo el tema de los mayas y llega a un punto clave donde este niño tiene que aprender a descifrar los códigos por medio de su abuela, otra vez la figura de la abuela, igual que en Malinaye, igual que la representación de Nacha en Como agua para chocolate. Y empieza este niño, que era la alegría de la casa, de hecho de nombre le pone Júbilo, y esta novela está inspirada en el padre de Laura Esquivel y se lo dedica a él tal vez cuando expira. Y empieza a contar cómo el niño empieza a ver en los códices ese elemento fundamental para poder descifrar y para tomar un gusto por el signo. Y él, como su abuela sí hablaba maya, él era el nieto menor y el favorito, ella le enseña maya, y él es el intérprete de su abuela y el resto de su familia, ¿sí? Y la abuela se siente orgullosa porque él es el que va a llevar el legado maya a la familia. Entonces, a partir de eso, me parece que Laura entra a un ejercicio interesante, que es el indigenismo. Es encontrar, y aquí lo dice, lo tengo por acá subrayado, donde dice que por qué los españoles en el momento de la conquista decían que los mayas únicamente utilizaban los números de 1 a 20 con fines de trueque, por decir algo, pero que ellos iban muchísimo más allá, y de hecho ya tenían el calendario maya. Este niño se interesa por todo esto y más adelante hace que él se vuelva el intercomunicador, como pasa acá, pero aquí con una señal del amor, porque es que Laura Esquivel en toda su obra lo que quiere es trascender el amor, ¿sí? Pero no ese amor, no solo habla del amor de pareja, ¿no? También el amor que va a la lengua, el amor que va a la comida, el amor que va hacia ese México, hacia esa tortilla, hacia ese corrido, hacia ese bolero. Entonces cuando tú me preguntas sobre la historia, caramba, Laura se devuelve a los inicios de algo donde quiere demostrar por qué dejamos esto, o sea, por qué se olvida incluso la lengua maya, la cultura, la comida, para mostrar otras cosas, y lo muestra alrededor de la novela. Y a mí me parece eso fundamental, porque es que a veces olvidamos nuestras raíces.
Cielo, mira, uno en los libros se encuentra cosas como de 2.000 pesos, a mí eso me parece de gran valor, pero uno se encuentra cosas de más valor. Y uno en este libro uno se encuentra con algo y son de nuevo los ingredientes, ese preámbulo para hablar siempre en los libros, en los capítulos de Laura, y es un preámbulo desde los ingredientes. Pero quisiera que miráramos eso como esa mezcla de ingredientes, donde también está la mujer que sabe mezclar, la mujer que sabe para qué sirve cada cosa. Estamos en épocas, yo creo que cuando salga esta entrevista ya habrá presidente, y hay unos comentarios muy machistas, como si las mujeres solo sirvieran para algunas cosas. Pero más allá de eso, los ingredientes es que saben, como saben desempeñarse en múltiples cargos, funciones. ¿Cómo ve Laura escribir a la mujer? Porque ella explora mucho la feminidad en todas sus dimensiones, en sus ambientes, no solamente en uno, en diferentes. ¿Cómo la ve ella? Tiene varias aristas ahí. Una la ve como revolucionaria, o sea, el estado natural de la mujer como revolucionaria, específicamente en la Revolución de México, como Agua para Chocolate la representa desde Gertrudis cuando se escapa con un comandante, y a través de ello narra la historia de que una mujer es capaz de escaparse. También narra ese ejercicio de cuando la mujer fue privada para decidir qué hacer, entonces tenía que ser la que se quedaba cuidando a su abuela por ser la menor, por ejemplo, la que tenía que casarse con tal, que esto lo rompe con Tita. También en otra revolución donde Tita, por medio de la cocina, explora ingredientes y demuestra su erotismo y se sale de todo, y ella dice, no, yo no voy a ser la que va a cuidar a mi mamá. ¿Por qué? Lo muestra también en este libro desde Lucha, la esposa de Júbilo, que era una mujer que fue criada también desde términos muy occidentales, y ella se vestía de forma diferente, parecía actriz de cine. La abuela de Júbilo aquí, que era maya, fumaba, las mujeres no tenían derecho a fumar, y la abuela la muestra aquí, de hecho en casi todos los libros, como una gran pensadora, porque ella era una crítica súper juiciosa con el positivismo, por el tema de que en un momento determinado, en la Revolución Mexicana, bueno, antes de la Revolución, queda uno de los dictadores que se negaba a aceptar los conocimientos indígenas. Entonces, la abuela es quien lleva la voz de esa crítica. Y bueno, más adelante, con el hecho aquí en este libro lo defiende también, de que la mujer dice, quiero trabajar. Entonces, a mí me parece importante, precisamente a lo que tú apuntas, como Laura muestra el erotismo de la mujer, el desarrollo de ese erotismo, desde la cocina, desde ella misma descubrir ese erotismo, pero también desde ese reflejo de la sociedad de quienes somos, porque en esa pelea mediática que hay ahorita del papel de la mujer, hay también cosas que se han olvidado. O sea, no podemos totalizar, y tampoco esa es la tarea de Laura, de decir que la mujer solo va a cocinar. No, la mujer también va a la revolución, la mujer va a la guerra, la mujer se alza en armas, ¿sí? La mujer es una gran pensadora. O sea, de hecho lo demuestra con la abuela cuando hace y pide permiso para ir a trabajar, y por ahí tiene una frase que dice, las mujeres botamos el brasier por la ventana y nos echamos a la calle a marchar y a pelear, pero seguimos en la cocina. O sea, seguimos en los dos papeles, pero tiene la opción, y eso es lo interesante de Laura, que ella como mujer está dando el mensaje que tu mujer tienes la opción de decidir, no es una cosa impositiva por el otro ni por la sociedad, sino porque tú lo quieres hacer, ¿sí? Entonces a mí me parece muy importante, como lo destaca ahí, desde esas mujeres críticas, esas matronas que no solo estaban allá para mandar y para cocinar, sino también para generar una crítica a lo que sucedió en el momento de la colonia. Y mira que yo creo que a propósito de eso que estás diciendo, yo sí voy a hacer posible que esta entrevista salga antes del 19 de junio. Me parecería muy interesante, porque es que está el papel de la mujer aquí trabajado no solamente desde múltiples dimensiones, digamos, de roles en la sociedad, en la historia, sino también en las jerarquías generacionales, ¿sí? Y ahí precisamente es donde quiero apuntar, no sin antes leerles un fragmento de La Malinche, una novela que ha trascendido también a lo que yo mencionaba anteriormente, la literatura no solamente como un ejercicio
de estar en el sillón leyendo en una zona de confort, sino que también nos cuestiona a nivel histórico, a nivel social, a nivel, digamos, incluso político, porque acá hay unas tomas de posición. Sí. Entonces, acá hay una cosa que entonces quiero compartirles. Dice: gracias a las largas pláticas que la abuela y su nieta sostenían desde los 2 años, el lenguaje de la niña era preciso, amplio y ordenado. A los 4 años, Malinali ya era capaz de expresar dudas y conceptos complicados sin el menor problema. El mérito era de la abuela. Desde muy temprana edad se había encargado de enseñarle a Malinali a dibujar códices mentales para que ejercitara el lenguaje y la memoria. La memoria, le dijo, es ver desde dentro, es dar forma y color a las palabras. Sin imágenes no hay memoria. Y es un poco conectado con lo que dices de esa abuela sabia, de esas matronas sabias. Y entonces yo quiero preguntar, desde la novela y desde la obra en general de Laura Esquivel, que trabaja mucho este tipo de personajes en su obra literaria, también un poco trascender desde ahí hacia la imagen que tú tienes de la abuela. Para mí es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante la imagen de la abuela porque las abuelas, nuestras abuelas, están acabando. Tengo el privilegio de tener a mi abuela materna de 93 años, pero a veces miro en redes y de pronto una amiga del colegio escribe: mi abuela se fue ayer, o muy cerca vemos que las abuelas ya están extinguiendo y viene otra generación de abuelas. Pero estas abuelas que vivieron los periodos, los vestigios de todo lo que fue la poscolonia, son importantes porque fueron también unas revolucionarias. O sea, cuando a ellas les tocó ya decidir querer usar un pantalón y no poder hacerlo por el tema de la sociedad, ellas fueron unas revolucionarias en hacerlo. Lo que les decía hace un momento, obvio, el cigarrillo es una cosa nociva, pero si lo miramos desde la cultura maya, para la abuela era un ritual fumarse su cigarrillo. Entonces, esa figura de la abuela para mí es importante porque trasciende en la palabra y es en la palabra del amor, sin decir que vamos a romantizar esto y que las abuelas no tienen nada malo. Las abuelas también son regañonas y fueron madres regañonas porque su autoridad hizo que fuera así, pero el papel de la abuela se convierte, como Laura Esquivel lo quiere destacar, en esa primera revolucionaria, esas revoluciones que fueron muy luchadas, pero también en la sacerdotisa, que cumple el papel de hacer esa magia que tú llamabas con los alimentos y enseñárselo a los otros. De hecho, también lo hace con el tejido. Entonces, pienso que ese papel de la abuela es algo que no podemos olvidar, lo necesita la sociedad. La relación con los abuelos es fundamental, porque de ahí viene la relación con el lenguaje también. Eso que dice Michel Petit de cuando la mamá le lee a uno, o la abuela, o quien sea, es en voz alta, de recordar el eco de la voz materna. Para mí eso es fundamental en la obra, ¿sí? Entonces, cuando Malinali escucha a su abuela que le está diciendo: niñita, haga esto, camina porque el sentido de tu vida es caminar, piensa que en tu columna, en tu coxis, no tienes un hueso sino una mariposa libre, y ahí está todo el centro de tu vida, y eso se lo dice la abuela. Esa sabiduría indígena que viene de allá, tal vez en nosotros lo tenemos con otras culturas indígenas, para mí es muy importante rescatar. Y aquí me parece muy particular que aquí lo haga, allá lo hace hacia una niña y aquí hacia un niño, pero también desde la abuela la marcó. Entonces mi pregunta es: ¿a cuántos de nosotros no nos han marcado nuestras abuelas? Claro, en la receta, pero también en la historia. Yo no puedo dar una clase de mitología si no hablo de mi abuela, porque yo hablo de duendes, yo hablo de los mitos. Entonces no puedo, y es allí donde entra esa relación interesante que habíamos hablado nosotros en algún momento, y es esa relación del realismo mágico versus lo real maravilloso, que está ahí, está en Como Agua para Chocolate, esa diferenciación que no puedo dejar de hacer, natural en Laura Esquivel, donde esas abuelas vivieron lo real maravilloso, donde una abuela o una tía o una matrona, la que sea, tiene que amamantar al otro niño porque la mamá no puede en ese momento por estado físico, porque ha muerto, por lo que sea, la otra sí puede amamantar. Eso es un hecho real que se ha dado, son hechos reales de Latinoamérica, ¿sí? Y hechos que se dan aquí, y como lo dice Alejo Carpentier, son cosas que suceden y nos llevan a nosotros como personajes reales al límite.
no son cosas mágicas. Mágico es que ellos al final de Como Agua para Chocolate se hubiesen incinerado por unos fósforos con una fórmula mágica, o bueno, sí hay un poco de química ahí. Entonces, eso sí es mágico, que ellos se hubiesen incinerado, pero lo otro, lo que trasciende en la obra de Laura es lo real maravilloso, sin dejar de lado lo que les digo, ese corte indigenista que tiene en un pedacito al inicio de esta novela que yo me detuve a estudiarlo y dije, espere, ella lo que quiere hacer siempre, y me lo reitera, es la defensa de ese principio natural de lo que nos dejan los mayas. Para mí, miren, es muy importante la relación que ella establece desde la abuela con el tema del sol. Nosotros en nuestras prácticas, ahora que ustedes destacaban mi camino yógico, nosotros adoramos al sol, pero a mí me lo enseñaron, digamos que obviamente cuando niña tuve canciones, mi abuela me enseñó canciones, siempre era importante el tema del sol, pero me lo enseñan de adulta ya cuando me formo como maestra de yoga, desde mis saludos al sol y la importancia que tiene el sol. Pero aquí me lo encuentro que la abuela es quien le dice, mijito, ya saludó hoy al sol, y cómo ella destaca eso desde los mayas, ¿sí? Cómo este astro luminoso genera cierta energía y ella le dice todo el tiempo, él es el que va a llevar mi legado, él es el que va a ser. Entonces, la abuela es nuestra transformadora de palabras y es la que conduce lo que nosotros estamos hablando en este momento. O sea, yo no soy lo que estoy hablando sin mi abuela, porque pasó por mi mamá, por mis tíos, en fin, por mis dos abuelas, igual que ustedes, nosotros somos nuestras abuelas. Sí, hay una cosa que yo creo que nuestros estudiantes deben entender, y es que como abrimos la entrevista diciendo que Laura no es una mujer que hable solo desde el romanticismo, que eso es una simple etiqueta, tampoco se queda allí. Ella también es ensayista, ella también es una mujer política, ella toma partido, y no solamente es capaz de elaborar ficción, sino que también es capaz de elaborar ensayo. ¿Cómo es esa faceta de Laura? Es interesante porque uno pues quiere encontrarla desde ese desahogo de tranquilidad y de ternura que me lleva hacia los ancestros, hacia los antepasados, y leer algo, no es algo light, es algo tranquilo que me alimenta. Laura no tiene intertextos, normalmente yo busco, por ejemplo, novelas negras donde me lleve a otros intertextos y a otros autores, pero a veces me novelo tanto que a veces digo, tengo que volver a leer a Laura Esquivel, porque Laura me refresca. Y en ese sentido de que Laura me refresque, cuando llego a sus ensayos, me encuentro que vuelve a hablar de los elementos naturales, pero argumentando por qué es importante el alimento dentro de nosotros, por qué es importante el maíz, porque ella en algún momento dado critica que estuvo en Estados Unidos y tomó tanta Coca-Cola que le corría por las venas Coca-Cola, y que los americanos no eran tan juiciosos con el tema de los alimentos, por el tema de las comidas rápidas. Ahí hay un ensayo donde ella está diciendo, ojo, es que la comida es sagrada, pero la comida no es solo para llenarnos y para comer a deshoras, sino es un ritual, y lo reafirma ya no desde la ficción, ya no desde lo maravilloso, desde lo mágico, sino desde el argumento para cuestionarnos a nosotros como esos sujetos que nos alimentamos o nos llenamos, ¿sí? Creamos el alimento desde un ritual o desde un ejercicio de consumo, y obviamente habla también de las problemáticas de consumo. Ella es muy juiciosa en decir, en criticar a la sociedad por el tema del consumo, el tema ambiental, el tema de gastar de más. Esto también va un poco ligado con el tema del yoga, y yo lo estuve mirando, ¿será que me gusta tanto porque yo hago yoga? Sí, Laura también medita. No sé qué línea de yógica tenga, pero la meditación le ayuda para manejar el éxito que tuvo Como Agua para Chocolate, porque es que estamos hablando de una época donde tiene éxito en el 89-90, que no había redes sociales, y esto se traduce a 30 idiomas y se lo lleva por todas partes. Entonces, cuando ella se sienta a argumentar, me llama mucho la atención que me vuelve a llegar de un modo rico y espiritual. No sé, o sea, creo que esa es la respuesta. Sí. Bueno, a nosotros nos enseñan cuando estamos en la universidad, hablando de literatura, nos enseñan siempre que hay como unos 3 ejes temáticos o categorías como fundamentales que están en las obras literarias, no importa el tiempo en el que la obra haya emergido.
Entonces hablamos de la vida, la muerte y el amor. Trabajadas obviamente desde autores, desde momentos históricos distintos, pero siempre están esas tres categorías de alguna manera vinculadas en la obra literaria. Obviamente cuando te escuchamos hablar sobre Laura Esquivel en las diferentes obras que has leído de ella, y a propósito de que nos has un poco desarrollado también esa Laura ensayista, que siento yo que incluso en las novelas también toma posición, como que esa parte argumental que tú dices que se maneja un poco más unívoca en el ensayo, se ve obviamente más plurisignificativa en las novelas, pero está presente esa toma de posición de Laura Esquivel. Hablamos entonces de esas tres categorías y entonces yo voy sacando como conclusiones de lo que nos vas manifestando. El amor es un tema preponderante en la literatura de Laura Esquivel, está en toda su obra de alguna manera. El amor no solamente, como tú decías, hacia una pareja, sino hacia una idiosincrasia, hacia un momento histórico, hacia un país, hacia un género. Bueno, no solamente tiene que ver con una sola semántica. Y sin embargo, entonces, como está atravesando todo este tipo de elementos que también tienen que ver con la vida y la muerte, el amor, ¿cierto? Hay una cosa que me parece interesante y es volver nuevamente a ese concepto de la mujer, porque creo que lo hace muchas veces, o lo hace siempre como desde la mujer. Y vuelvo otra vez a Malinche. A propósito, porque también siento que los mexicanos, cuando escriben, tienen tomas de posición desde su país. El boom nos trajo ese enunciado que dice: escribe de tu aldea y desde tu aldea serás universal. Creo que Laura Esquivel no se separa de México en ningún momento. O sea, yo creo que si Laura Esquivel no hubiese nacido en México, tú me desmentirás, ella no habría consolidado toda esta obra literaria que tiene con todo este tipo de matices que nos has contado. La resignificación de la mujer, ¿sí? El Malinche, por ejemplo. Hablando de Malinche como un término que en México se conoce como traición o traicionero, pero que ella resignifica en esta novela. Háblanos un poco de esa parte. Ay Malinaye es vendida 2 veces, ¿no? Una vez la vende, cuando niña la vende su mamá, es esclava desde niña. Luego cuando es esposa de Cortés, Cortés la vende a uno de sus empleados. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo Laura Esquivel casi que se metiera en el papel de ella, no como la ve México como la traidora, sino como lo decía hace un momento, como la que cuestiona a Cortés, donde le dice desde lo religioso, ejemplo, porque ustedes tienen un dios líquido, nosotros no tenemos un dios hombre, tenemos dioses y diosas y no es líquido, es un animal, es un astro, es algo. Entonces desde ahí me parece que ya empieza a generar ese diálogo con el otro donde reivindica a la mujer. Desde el papel de mamá lo hace porque todo el tiempo cuando Malinaye ya queda embarazada, y bueno, también tiene que caminar mucho descalza y con todos los sufrimientos que tuvieron los hombres en la conquista, está demostrando que en esos periodos de camino que habían de los conquistadores para hacer sus cosas, porque todo no es malo, por eso estamos hablando de español, Malinaye la tuvo que sufrir, y en la historia uno encuentra, muchas veces yo me he encontrado otros textos donde hablan solo de hombres indígenas, no solo en México sino en Sudamérica. Entonces yo a veces digo, pero ahí no había ni una mujer, no es posible, o sea, todos sabemos que eso no era posible, y no es llegar al tema del feminismo, sí o no, pero ahí había mujeres, ¿sí? No para todas las cosas, no en todos los rituales, pero sí había. Y ahí es donde Laura toma a Malinaye de ocho a otras personas, también a la abuela, que es la que también le sigue hablando y dando consejos, y la reivindica desde la lengua, el cuestionamiento, el ritual y la purificación. Entonces ahí llegó a un punto clave que había dejado como abierto hace rato, y es el tema de que ella trabaja varios elementos en las obras. Y para mí Malinaye es el elemento del agua, Malinche es el elemento del agua, porque el agua purifica. El agua lleva, produce, arrastra y produce electricidad. En este libro trabaja el aire como medio de comunicación, de júbilo, que es la alegría,
y dentro de esa alegría él es telégrafo, por eso es el homenaje a su papá. En la ley del amor también hay que decir que como lectores alguna obra le perdonamos a nuestros autores algo que no les gusta, a mí esa novela no me gusta, pero siento que trabaja el elemento del agua, perdón, de la tierra, y en Como agua para chocolate trabaja el fuego, y eso me di cuenta fue leyendo pues toda la obra, el conjunto, ¿sí? Entonces cuando tú dices ahí que en México, que la tradición, que cómo reivindica a la mujer desde ese papel de la traductora, de que la mujer es la lengua, pero es una lengua desde el sentido de postura, porque no quiero romantizarlo, no solo decir que voy a tomar una postura del amor y que todo es lindo y que todo es bello, no, también tiene una postura, porque nadie la tenía. Entonces yo creo que Laura Esquivel lo hace desde ese aspecto. Cielo, hay una cosa aquí, como para resumir lo que tú estás diciendo, que me parece muy lindo. Esto lo subrayó ella, ¿no? Yo no lo leí, es ella, la lectora de Laura. Ella subraya, me parece interesante lo que subraya. Se pensaba que el verdadero cambio y desarrollo no solo de la mujer, sino de la sociedad, se generaría fuera de la casa. Parecería ser que la reproducción, lo femenino, no era tan importante como la producción, lo masculino. El progreso arrebató a las mujeres el fuego creativo y generador de vida para sacarlo de la casa y utilizarlo en las fábricas. Esta frase que me parece hermosa también me hace pensar en el fuego, como tú nombras, cuando estabas hablando sobre el fuego, y es que en ella hay dos dimensiones, la vida y la muerte, que nombraba Mauricio, pero de la muerte viene alguien con el fuego que ilumina la vida, y está el espectro, está ese ser que viene de allá, pero para traernos un mensaje de esperanza. Y parece ser que es ese fuego femenino, ¿sí? Es ese fuego que se representa ahí, y también puede ser el masculino. Cuéntanos un poco de eso, de ese tránsito de la muerte a la vida, que muchos escritores, digamos, que lo han trabajado en Latinoamérica, bueno, diríamos que solamente como por decir del realismo mágico, ¿no? Esa capacidad que traía de traer Melquíades que venía de la muerte y se presentaba en la vida. Ella también lo trabaja. ¿Cómo se ve eso? Sí, ella lo trabaja otra vez desde la representación de la abuela, el diálogo con la abuela, el secreto de una nacha como agua para chocolate para recordarle a Tita cómo se hacían las recetas. Lo trae ahí, lo trae aquí en la abuela de Júbilo para darle el secreto de cómo descifrar el código maya y manejar su lengua. Lo trae quizás aquí también lo trabaja de alguna manera. Pero digamos que en la frase que tú lees, más allá de eso, me interesa ese equilibrio que Laura genera entre lo masculino y lo femenino. Porque es que en ese momento que hablamos tanto de toda clase de géneros, incluso en nuestra lengua, que estamos discutiendo el tema de género, incluso de las palabras y de la gramática, me interesa el equilibrio que Laura genera, o sea, no solo de hombre o mujer, o de principios masculinos o femeninos, sino cómo todo tiene que complementarse uno a lo otro para generar un equilibrio, ese equilibrio que es necesario en la humanidad. Ella habla mucho del cosmos, de hecho, ella siempre está retomando el tema del cosmos y vuelve al cosmos como principio universal, único, y siempre nos está diciendo como ¿dónde está la creación de ese hombre nuevo que se planteó en los años 60, que se le reconoce a los hippies, pero que ella tal vez en sus andanzas dice yo me quedo con esto, pero ¿dónde está el principio del hombre nuevo que puede conectar ese equilibrio de los géneros, pero también su pasado con el presente? Entonces creo que desde ahí es donde yo te podría contestar esa pregunta. Y a mí me gusta mucho eso que dice Cielo, el equilibrio, porque en tiempos de radicalismos actuales, donde siempre se toman posiciones desde lo polar, desde los extremos, entonces escuchar esto de una mujer frente a una categoría del equilibrio entre lo femenino y lo masculino me parece muy bonito, porque son tiempos en los que no se puede tampoco ir a los radicalismos excesivos, a esos llamados feminismos punitivos, que de pronto nos pueden hacer mal en un momento determinado también, no solamente hablando desde el lugar del hombre, sino también desde el lugar de la mujer en la medida en que somos complementos, ¿no? Yo escuchando te recordaba mucho el epígrafe de la novela de Carlos
Carlos Fuentes, de Aura, de este historiador francés que se llama Jules Michelet. Y aun cuando siento que la mujer es superlativa en esas dos potencias en cuanto a lo masculino y lo femenino, siento que sin ese masculino no se generaría ningún tipo de, no sé, de devenir en el mundo, de impactar en el mundo como sujetos, ¿no? Dice, lo quiero como parafrasear un poquito, dice Michelet, en ese epígrafe que escoge Carlos Fuentes para ahora, dice algo así como: la mujer intriga y sueña, el hombre caza y lucha, ella es la madre de la fantasía, ¿sí? Él es el que de alguna manera está en el mundo de una manera más etérea, ella es como la fuerza que lo aterriza, ¿sí? Y termina Michelet diciendo, los hombres son como los dioses, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Entonces, me parece muy lindo un poco para redondear ese tema del equilibrio y también preguntarte un poco ya de manera como analógica, ¿tú cómo ves una literatura de las mujeres en Colombia haciendo esa comparación con la obra de México? Pues pienso que ahorita hay otras preocupaciones, ¿no? O sea, la literatura de las mujeres no solo en Colombia, sino en Latinoamérica estuvo guardadita por allá en un cajón que no se podía abrir, aunque tal vez no salía a la luz por diferentes cosas, ya no vamos a culpar a nadie, lo importante es que en ese momento está saliendo. Entonces tenemos grandiosas mujeres, está Pilar Quintana, Laura Restrepo, a mí me gusta mucho Ángela Becerra, que también tiene un corte mágico, pero también toma una postura, entre muchas otras que ahorita se nos pueden escapar los nombres, pero veo que hay un surgimiento muy interesante y un nacimiento cada día de un escritor, y lo veo también en mis estudiantes, en mi círculo cercano, en mi práctica de lectura y de escritura, lo veo todo el tiempo. Y veo como ese rescate, incluso de los hombres. Tengo un amigo que es escritor y que nos hemos acompañado con lecturas desde hace como 15 años. Me decía que día cielo, pero es que las mujeres escriben diferente. Yo lo digo como hombre, hay una particularidad en ustedes que nosotros, si nos ponemos a escribir desde el cuerpo de una mujer o desde el sentir de una mujer, no lo tenemos. Y me parecía tan bonito oírlo de él y no de una mujer, que otra vez volvía a mi tema del equilibrio. Entonces me parece que ahorita las mujeres que están en auge, destaco también el trabajo no solo a nivel de Latinoamérica, sino de habla hispana, el trabajo que hace Irene Vallejo por El infinito en un buco, que es su tesis doctoral y tiene un éxito donde arrasa con todo. Y cuando tuve 2 minutos para hablar con ella y ella me dice, es como si fuera una fogata, está una fogata y estamos todos y nos están escuchando. Entonces cuando ella me decía eso, yo decía, qué lindo, la palabra de ella trascendió desde el amor por el libro. Y ahí me reconecta con muchas autoras, sé que hay problemáticas de violencia, sé que hay otras cosas, de hecho Laura no es ajena a eso, este libro también muestra violación, barbaries, el tema también en la ley del amor, también una parte súper cruel con un tema de regresiones donde una persona en el presente se va a su pasado indígena, donde es violada, maltratada, también en el tema de los indígenas por los conquistadores. Entonces creo que las mujeres tenemos tanto que decir que es el momento de decirlo. Obviamente siempre destaco sin opacar al hombre. En el libro también Lupita decide planchar, es una policía, y Laura se mete en el género policíaco, pero es una policía que es alcohólica, que perdió a su hijo y se vuelve como una heroína, pero una heroína en México, y sus superhéroes son los mayas, porque ellos son quienes la rescatan del alcoholismo mediante un ritual de ellos que fue como un castigo, digámoslo, porque pues ellos dicen que tomar en exceso pues tiene ciertas connotaciones. Entonces creo que definitivamente ese papel de la mujer en la literatura pareciera a nosotros en nuestros estudios con los estudiantes, en el bachillerato internacional, a veces suena como muy trillado. Voy a estudiar el papel de la mujer en Isabel Allende, y uno vuelve a decir, es que es bellísimo, y los estudiantes siguen tomando esa tendencia en el colegio. Ya en otros aspectos sé que hay otros intereses, pero me parece que es momento de destacar todo esto. No se puede dejar de hablar de Marvel Moreno, pues ahí está presente, de la gran Piedad Bonet, que nos entrega tanto, lo admiro muchísimo, y pues nada, o sea, seguimos ahí creyendo en sus letras, pero
en ese principio de equilibrio quisiera mostrarles algo de este libro que me parece un signo, que es el que más tengo fresquito, un signo importante, y es que cuando ella se le dedica a su padre y le dice que está en el cosmos y que ya está partiendo su alma y que le preocupa si él ve, si no ve, porque él era el mensajero de todo, hay un símbolo que es el telégrafo para unir 3 generaciones. Cuando ya el hombre de esta novela está en estado vegetativo, su hija se preocupa por conseguirle un telégrafo y hablar en clave Morse. La clave Morse me parece una cosa bella. Tengo una relación con la clave Morse, tal vez porque siempre estuve en los scouts, entonces siempre jugábamos con la clave Morse, pero aquí lo toma como un signo lingüístico y ella, como su papá ya no puede hablar, bueno, el papá no, Júbilo, que es el de esta novela, porque ella ahí los transforma, Júbilo no puede hablar y ella se consigue un telégrafo cuando ya los telégrafos están en desuso. Ya está el computador y pone a sus nietos a traducir la clave Morse por medio de los golpes para poder comunicar 3 generaciones, y comunica ese pasado de los telégrafos que era tan importante desde la figura del papá, ahora del abuelo, con los hijos de ella, del centro. Entonces yo pienso que Laura, en ese sentido de resignificar también la comunicación, lo hace desde la mirada de poder comunicar entre generaciones. Muy bello eso. Cielo, para ya ir cerrando, tú eres profesora de este colegio maravilloso, tú estás siempre en contacto con los estudiantes, con los muchachos. ¿Por qué sugerirle a los profesores que en su plan lector tengan en cuenta a Laura Esquivel? Porque los lleva a otra mirada. Yo pensé que a los niños no les iba a gustar Como Agua para Chocolate, hemos trabajado Malinche y Como Agua para Chocolate. Para mí, o sea, las novelas que más me gustan de ellas son Malinche y ahora esta, o sea, las dos. Pero en un momento trabajamos Malinche y yo quería rescatar ese sentido histórico y se conectaban mucho por ver ese papel revolucionario de Marinalli como cuestionadora. Los chicos sí se conectan si el docente está convencido de que esto tiene un significado para transmitirles. Ese promotor de lectura, esa promotora de lectura en la que yo me convertí a partir de mis libros, tiene un significado a partir de que yo les conté, yo me estudié juiciosa la Revolución Mexicana para poder contarles el contexto externo de estas dos. Luego lo cambio y llevo Como Agua para Chocolate y encuentro algo paralelo, y es que a los hombres sí les interesa mirar el tema, por ejemplo, de la virginidad, porque para ellos en ese momento pues ya tienen una libertad, hablan con sus papás de muchas cosas, pero les parece increíble ver que había una época donde no se hablaba de eso. Entonces me parece que sí es importante que ellos vean otras cosas que sí pasaron para que estuviéramos en este momento presente, aquí y ahora, hablando de esta equidad, de este equilibrio, pero que antes no existía. De hecho, todavía no existe totalmente y no va a existir por principio natural. Siempre tiene que estar el polo opuesto. Pero sí me parece importante leer a Laura Esquivel para mirar el tema, el contexto mexicano, la revolución, el papel de esas Adelitas que les contaba alguna vez. Esa canción de la Adelita, si Adelita se fuera con otro, es el arquetipo de la mujer que se alzó en armas en México, en la revolución. Cómo se armó la revolución a punta de tortillas para arriba y para abajo, van arriba, van abajo, viene el ferrocarril, luego viene el telégrafo, tienen un avance hacia la modernidad, pero todo el mundo sigue con el cuento del latifundio, el problema de la discriminación hacia el indígena, incluso hacia el negro. Eso lo tienen que ver ellos. Quizás lo puedan ver desde muchos otros autores, pero a mí me interesa que lo vean de Laura Esquivel por la pluma, digámoslo así, femenina, como lo hace derecha y como lo hace alrededor de su obra. Entonces, básicamente, si el maestro como promotor de lectura quiere despertar estas sensibilidades de los símbolos que yo les hablo, podría ser miles de proyectos. O sea, esto puede ser un proyecto de historia, de gastronomía, de equidad de género. Llámenme y nos inventamos un proyecto para esto. Cielo, en una obra tan llena de esas sacerdotisas ancestrales, Cielo también deviene sacerdotisa de la vida. Claro. Con este tipo de ejercicios en la pedagogía con los estudiantes. Chamánica ya con sus estudiantes, curándolos, orientándolos, aconsejándolos. Yo creo que ese papel de la mujer en el aula es tremendamente
esencial, muy esencial, sin dejar de lado nuestro papel como desde lo masculino. Pero yo creo que ellas sí logran rescatar muchas cosas que nosotros necesitamos en este momento, no olvidar. Y qué bonito que esta chamana, esta sacerdotisa, los lleve a eso, a no olvidar a la abuela, a no olvidar la cocina, a no olvidar que se sabe que se tiene un poder en la sabiduría, en el conocimiento, y que eso lo vienen transmitiendo de generación en generación las abuelas y ellas, ¿no? Y nosotros ahí, no, consiguiendo trabajo. Consiguiendo trabajo, pero Laura también fue maestra. Ella es Sí. licenciada en preescolar y fue guionista. O sea, ella se ganaba la vida. Yo decía, yo me tocó por algo escribir, pero fue maestra de preescolar. No, Y hablando de esas cosas, de esos principios y de las sacerdotisas y todo eso, ustedes, en el papel de este equilibrio, los hombres también tienen ahora un papel importante en todo esto de lo sagrado con el tema del alimento. claro. Y de los sabores y del gusto, o sea, ahorita hay un furor por la cocina que se debe retomar desde lo sagrado. Yo veo que eso es un ritual también para el hombre, hay que rescatarlo desde ahí. A propósito de eso, yo les tengo aquí algo: chocolate en agua o en leche. En agua. En agua, muy bien, porque en agua lo tomaban los mayas, los españoles lo tomaban en leche. Mira, esta es la primera entrevista que nos invitan a un chocolatico. El casero lo va sirviendo. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y también queremos invitarlos. Vamos a ver una sección de saludos, Mauricio. Vamos a empezar a las personas que quieran que nosotros les enviemos saludos, pues, con mucho gusto. Desde aquí enviamos saludos en el ¿Ya saludos literarios? Sí, correcto, bien. Somos los héroes de las entrevistas. Saludos cósmicos también, como lo diría Laura Esquivel. Muchas gracias. Bueno, Sí, salud el con un chocolate en agua. Un chocolate Y ancestral. no se pierdan entonces nuestras entrevistas. Nos vamos a quedar aquí con un chocolatico mientras conseguimos trabajo, ¿no? Y mientras pican ahí la campanita. Listo. Bueno, chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. A leer mujeres, ¿no? Vale. A leer mujeres.